Otras de las áreas discutibles del modelo que yo sí creo que se deben evaluar y creo que de las variables sujetas a ajuste, pero no a cambio, es el tema del 4% del PIB en la educación, donde el gobierno ha metido una buena cantidad de dinero en nuevas aulas. Se han creado 22.000 nuevos espacios escolares, en su mayoría aulas, en los últimos años. Yo pienso que ahí es importante analizar el impacto y el esfuerzo que ha tenido toda esa inversión en educación en la calidad de la provisión del servicio. Ha habido fuertes aumentos salariales a los maestros, como no se registra en ninguna otra rama profesional del país, el término de incremento porcentual. Creo que ese va a ser un tema que deberá discutirse en el nuevo modelo, cuál debe ser la estrategia. Nosotros, por ejemplo, desde el año 1996 veníamos planteando la necesidad que enfrentemos el problema de la baja calidad de la educación, donde hay que enfrentarlo, que es en la calidad del cuerpo profesoral. Tengo que reconocer que la clase política dominicana gobernante, desde el 96 hacia acá, honestamente creo que no ha querido hacerle frente a ese reto. Y se han limitado a mejorar los programas de escuelas de docencia, etcétera, pero no quieren reconocer que hay una parte importante del profesorado dominicano que no es rescatable, no es entrenable y que en consecuencia nosotros vamos a tener que venir con ajustes un poco más significativos, un poco más rigurosos, y lo que hemos planteado es la necesidad de complementar nuestro cuerpo profesoral con profesores que vengan del exterior que puedan asumir docencia en el país, como están haciendo algunas de las mejores escuelas privadas bilingües de República Dominicana, que están importando profesores de alta calificación, y eso sin lugar a dudas se traduce en una mejora de la calidad del servicio que se provee. Incluso creo que se podría hacer un experimento controlado con grupos de control, donde traigamos y dotemos de profesores extranjeros a, digamos, 50 escuelas públicas y tengamos sus pares también de escuelas públicas de nivel similar, pero con profesores nacionales, y al cabo de un año le damos unas pruebas, unos exámenes y veremos a ver los resultados de los estudiantes. Y ahí nos daremos cuenta si la hipótesis de traer profesores de fuera tiene o no un impacto positivo en la calidad de la educación. Yo me atrevería a apostar dinero que realmente las escuelas donde tengamos profesores de matemáticas, ciencia y lengua española extranjeros van a tener un mayor rendimiento que la que están siendo provistos los servicios de enseñanza por maestros del sistema público nacional. Creo, por lo tanto, que ahí el modelo necesita una revisión. Ahí el modelo también está incentivando la construcción de hospitales, remodelando hospitales, tiene unos programas de ampliar la cobertura de servicio familiar de salud. Yo no creo que nadie está planteando reducir eso, yo creo que todo lo contrario, que el que llegue en el año 2020 va a querer, si tenemos ahora 78% de cobertura del sistema familiar de salud, probablemente va a querer llegar al 90% o al 92%, y eso yo creo que es algo que va en la dirección de lo que se persigue con el modelo. Hay un problema también con el tema del 911, uno ha escuchado críticas de gente. Bueno, yo no sé, pero la mayoría de la gente humilde que antes no tenía este acceso, cuando uno le escucha hablar del Sistema Nacional de Atención, Emergencia y Seguridad, el 911, hablan como que le tienen cariño al sistema, es algo que agradecen. Hasta ahora se han dado 3.5 millones de atenciones a casos de emergencia, y yo creo que este es un logro del modelo, algo que debemos nosotros valorar
y ver cómo en vez de tener 15 provincias, eventualmente podemos tener 25, 30 provincias siendo cubiertas. Me parece ahora que el otro tema es el de la seguridad ciudadana. Yo creo que ese es un tema que es mucho más profundo. Ya decir, el modelo mientras crea empleo, aumente salarios, reduzca pobreza, de alguna manera contribuye indirectamente, pero esos no son los únicos factores determinantes de las tasas de criminalidad en nuestro país. Nosotros hemos visto caer la tasa de criminalidad de homicidios por cada 100.000 habitantes desde 23.4 en el 2012 a 9.6 en el 2019, o sea, una reducción de un 60%. Fíjense que en el último año no se habló mucho de cantidades así como de homicidio por cada 100.000 habitantes, o sea, como que eso está disparado, porque la misma oposición ha reconocido que de alguna manera la economía ha ido trabajando para crear quizá menos incentivos para la ocurrencia de este tipo de fenómenos. Y cuando uno mira la región, definitivamente nosotros estamos siendo afectados también en República Dominicana de coexistir en una región altamente violenta. Si no, mire por ejemplo El Salvador, la tasa de homicidio en El Salvador es de 51 por cada 100.000 habitantes, nosotros tenemos menos de 10. Honduras 40, México 26, Colombia 25, Guatemala 22, Costa Rica 11, Uruguay y Panamá entre 11 y 10. O sea, cuando uno observa eso, uno tiene que reconocer, bueno, yo no se lo quiero acreditar al modelo, pero algo se tiene que estar haciendo, no sé a quién acreditárselo, que la tasa de homicidio ha ido cayendo. Finalmente, el tema más debatido, y uno tiene que estar abierto a reconocer las deficiencias, es que le dicen, mira Andy, ha habido crecimiento, ha habido reducción de la pobreza, pero la desigualdad se ha deteriorado. Bueno, cuando uno revisa la data no dice eso. La data que se publica en el país sobre los niveles de índice de distribución del ingreso, el llamado coeficiente de Gini, lo que revela que del 2012 al 2018 hemos avanzado. Este índice, mientras más alto es peor. Nosotros hemos logrado bajar de 0,49 a 0,44. Usted dirá, pero eso es insignificante. Bueno, no es una baja dramática, es cierto. Ha habido cierto progreso, pero no todo el progreso que deberíamos tener. Mucha gente le dice a uno, sí, porque mira, cuando uno ve el Gini de las economías de Noruega, de Suecia, de Dinamarca, eso es un paraíso. Y es verdad, o sea, es verdad. Cuando uno observa los Gini de esos países, se da cuenta que tienen una mejor distribución. Pero ustedes saben cómo es que ellos lo han logrado. Ellos lo han logrado a través del sistema impositivo y en consecuencia cuando recaudan todo el gasto público que le canalizan a la población. Si usted calcula el Gini de República Dominicana y lo compara con el Gini de Suecia, Dinamarca y Noruega antes del efecto de los impuestos y la transferencia a través del gasto público, son iguales al de República Dominicana. Por ejemplo, en Dinamarca es 0.45, nosotros 0.44. Suecia es 0.43, nosotros 0.44. Noruega es 0.42, nosotros 0.44. ¿Cuál es la diferencia? Ninguna. Ah, pero entonces ellos, con una recaudación de impuestos violenta, toman todo ese dinero y entonces le quitan a todo el mundo, a toda la población, pero también a los que más ganan y se lo devuelven a los de abajo. Entonces ellos transforman con esa política, el Gini le baja a 0.26, a 0.28 y a 0.26. Entonces tú dices, ¿esto es un paraíso? Sí, pero la presión tributaria en Dinamarca es 53%, en Suecia 50% y en Noruega 64%. Eso es otro modelo. Si nosotros eso es lo que queremos, entonces vamos a debatir ese tema y montar en una región caribeña un sistema de welfare state o estado de bienestar que no existe en la región. Podríamos ponerlo. Ahora hay que preguntarle a la gente que está pagando y que contribuye y que genera una presión tributaria del 14.5%, si está en disposición
de que le multipliquemos los impuestos por 3 o por 4. Para que entonces cuando recaudemos esos impuestos se lo podamos distribuir a los de abajo. Esa es la pregunta que hay que hacer. Entonces yo sí creo que el modelo, su seria deficiencia hasta ahora, ha sido la insuficiencia tributaria. Nosotros, al tener insuficiencia tributaria y al tener mucha demanda de bienes y servicios de parte de la población, han forzado a la clase política dominicana a tener que recurrir más allá de lo recomendable al endeudamiento interno y externo. Y por eso se habla de la deuda pública que ha estado creciendo mucho. Y es verdad. Eso, el que le diga a usted que no ha estado creciendo es un mentiroso. La deuda pública ha estado subiendo. Y entonces queremos todo que eso se desacelere. Perfecto. Pero para que se desacelere tenemos que reducir el déficit del gobierno y del Banco Central, que anda entre un 4 y un 5% del PIB. ¿En cuánto hay que reducirlo? Por lo menos hay que reducirlo de esos niveles a un máximo de 1.5. 1.5% del PIB, no más de ahí, para que la deuda comience a bajar. Hay gente que dice, no, pero yo lo puedo reducir eso reduciendo el gasto público en 3.5%. Miren, el que le diga eso, lamentablemente, no está diciendo la verdad, porque no es posible. Y simplemente no es posible porque la República Dominicana, después de Guatemala, es el país de la región que tiene el gasto público más bajo. Entonces, el que le diga a usted que el gasto público en República Dominicana es exagerado, realmente no está soportando esa afirmación sobre informaciones fidedignas y ciertas. No es correcto. Nosotros no tenemos más déficit porque el gobierno ha tenido que contraer la inversión en infraestructura física. Nosotros necesitamos invertir en infraestructura física un 5% del PIB, se está invirtiendo un 2%. Entonces, el día que readecuemos todo, nosotros vamos a tener que sentarnos a discutir el esfuerzo fiscal que hay que hacer. Entonces, la posición que hemos traído aquí hoy es decir, mire, nosotros tenemos un modelo que funciona, pero tenemos un modelo que corre un riesgo, y es que lo hemos hecho descansar en una baja presión tributaria con un nivel creciente de endeudamiento público. En consecuencia, tenemos que tratar de resolver eso, y yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Entiendo, sin embargo, que discutir eso en el medio de una campaña política, cuando predominan los tiempos políticos, no es políticamente correcto. Lo entiendo. Y que ninguno de los candidatos quiera tocar eso, perfectamente aceptable. Ese es un tema que se va a discutir probablemente después de las elecciones. Y todos tenemos que estar preparados para eso. Fíjense, Chile, que ha atravesado un periodo bastante violento en las últimas semanas, ahí la presión tributaria no es 14 como aquí, sino un 23. A pesar de eso, la gente está pidiendo más al Estado, que haga más. La respuesta del presidente Piñera, ¿cuál ha sido? Bueno, ustedes no quieren pagar más impuestos. ¿Quieren que yo gaste más? Nada. La única opción que tengo, voy a ir al mercado global de capitales y voy a emitir 8.500 millones de dólares de bonos. Y con eso que voy a levantar, voy a aumentar el gasto público en educación, en salud y en pensiones. O sea, en esto no hay almuerzo gratis, o sea, no hay nada que inventar. Entonces, el modelo nuestro funciona. Nosotros lo que tenemos es no que cambiarlo, sino introducirle ajustes que lo hagan sostenible en el tiempo. Volvemos en un momento.